Todos bienvenidos a otro capítulo de The Global Land Factor en español, donde hablamos todo relacionado con los latinos. Mi nombre es Crispín Valentín. Asegúrate de suscribirte al canal en este momento porque no tienes nada que perder y mucho que ganar, como esta historia de Cristian Rocha o Chris Rocha. Él es un emprendedor con una pasión para los emprendedores y para los contratistas. No solamente eso, tiene una pasión para el mercadeo y es miembro de la Cámara de Comercio de Fort Worth. Y ahora a su capítulo. Cristian Rocha. Chris Rocha. Hola, ¿cómo estás? Sorry. Vamos a hacerlo en español. Vamos a hacerlo de nuevo. Sorry. Vamos a regresarle nada. Se me cambió ahí un poco el switch. Está bien. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Ya gracias. tiene casi un año que tuvimos una entrevista en inglés. Sí, tuve el privilegio de estar aquí en The Global Land Factor. Hablar un poco sobre mi historia, la trayectoria de mi vida. Y estoy de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco bastante. No sabía que me ibas a invitar. Gente preguntó que querían una en español. ¿Por qué no lo hizo en español? Hubo comentarios y varias veces hablamos en español ciertas cosas que tal vez queríamos decir a nuestra gente y cambiábamos. Así es que, ¿por qué no hacerlo completamente en español? Muy buena oportunidad. El español mío no es perfecto. Y creo que a veces se me dificulta porque estás acostumbrado a hablar inglés, de repente haces el cambio. Pero sí vamos a hacer el esfuerzo el día de hoy para hablar un poquito más y a ver cómo nos sale. Le sale muy bien. Vamos a darle. Si quieres hacer un punto, ahí está tu cámara, esta es la mía. Una vez más, gracias. Yo sé que es ahorita, tú... cambiamos de punto. No, síguele, vamos a darle todo aquí al rojo vivo. Te aseguro que te conviene que no digas lo que digas. No, está bien. Entonces Pero vamos a continuar con preguntas al chile. Ya la habías hecho anteriormente estas mismas preguntas, a ver si ha cambiado tu paladar de hace entonces a ahorita. ¿Estás listo? Vamos a darle. Vamos a poner en la silla caliente, ¿tacos o tortas? Tacos o tortas, unas tortitas ahogadas. Tortas ahogadas, ok. ¿Tortillas de maíz o harina? Cuando es un taquito de huevo, harina. Con unos taquitos de fajita, el pastor, maíz. Ok. ¿Gorditas o pupusas? Una gordita. Siempre cae bien una gordita. Una gordita. ¿Jarrito de qué sabor? Vamos a darle naranja. Naranja. Vamos a darle naranja. ¿Agua de horchata, jamaica o tamarindo? Todos dicen horchata. Me gusta la horchata, pero también me gusta la de tamarindo. Vamos a darle con tamarindo. A mí me gusta jamaica. También. Jamaica. ¿Salsa verde o salsa roja? ¿Qué equipo eres? ¿Salsa o equipo? Salsa. O sea, equipo de la salsa. Yo iba a decir equipo de la salsa. Las Chivas, Monterrey, los Reyes. Salsa. Yo creo que un poquito de las dos, la que está más picosa. Me gusta mucho cuando están las salsas bien picosas. Tú tienes algo muy particular respecto de tu tolerancia del picante. Estamos hablando de habanero regularmente. Sí, habanero. O sea, a mí me gusta el chile que pique. Y, ¿sabes? Creo que viene, pues yo creo que parte de la familia, o sea, como latinos a veces vas a las fiestas y es como una competencia. Si tu salsa no pica nada, vámonos para afuera. Entonces, sí me acostumbré mucho a comer chile, entonces sí me gusta la salsa picosa. Mi papá tiene un buen tip. Dice que si la salsa y los chips están buenos en un restaurante se comas, normalmente la comida va a estar buena. De hecho, tengo recuerdos de mi papá cuando hacía sus salsas. Cuando las estás cocinando, tienes que hervir y luego tienes que poner todo en una licuadora. Estaba tan picosa que entrabas a la cocina y no podías ni respirar. Y luego, aparte de eso, él agarraba su salsita y se cuenta, él tenía una tolerancia que tú decías, oye, prácticamente con cuchara se la tomaba la salsa. Con las... Oh, my God. Entonces salí igualito. No, está buenísimo. A mí me encanta comer igualmente. Si no tiene picante, algo está pasando. No está bien algo en la vida. ¿Menudo o pozole? Un pozolito. Pozole, ¿cómo tú lo prefieres? ¿Hay blanco, hay verde, hay rojo? A mí me gusta el verde. ¿Te gusta el verde? Sí, verde y picosito, con limón y con su, no sé qué, con su cebollita, orégano, ándale. Hay gente que le pone repollo también. Repollo. Lechuga. También hay gente que le pone pollo o le pone carne de puerco. Sí. ¿Qué es tu preferencia para ti?
La carne de puerco no me gusta mucho. Mm. Al menos de que sea tacos de pastor. De vez en cuando me echo un taco de pastor o de trompo. Pero más el pollo. Yo creo que de repente aprendí por ahí que la carne de puerco no era tan saludable. Entonces dije, no, pues No, sí. mejor me quedo un poquito más. Es terrible, pero para la gente que le Está encanta el bien rica. pozole. Te hace mal, Sí. pero está delicioso. Yo sé que esas salsas no son muy picosas para ti, pero si quieres echarte un snacky snack, Valentina, Tabasco, Cholula o Tapatío. No, hombre, es pura agua. No, pues yo Pero diría si no hay opción, Bueno, si no hay opción, pues la Valentina. la Valentina. Porque pues la Valentina la puedes echar en tus palomitas, tus papas y te sabe todo rico. Okay. Cumbia, salsa, merengue o bachata, si vas a bailar, celebrar algo, un proyecto nuevo, un cliente nuevo, un logro personal, ¿cuál prefieres? ¿Con qué Una prefieres cumbia, celebrar? pero cumbia de Monterrey. O sea, pero no Monterrey de la ciudad. Monterrey cuando vas allá al cerro, a la Indepe, y estás allá y te ponen la cumbia y estás... Ah, Así, entonces, sí. en el capídiolo de inglés Pero de dijiste que... barrio, cumbia de barrio. Espérate. En el Póngale en capítulo... Google y busquen cumbia de barrio y se van a reír porque sí. Sí, Se divierte uno. en el capítulo de inglés dijiste que no bailabas mucho. No bailo, pero pues de repente ahí cuando sale, y Estás como bien. dices tú, estoy celebrando, pues vamos a... Estás enfiestado y Sí, ya vamos a sabes lo que salga. cómo salga. Cuando escuchas la palabra latino, latina o latino X o X término de latino, ¿qué es lo que te llega, la primera cosa que te llega a la mente para ti? Pues siempre recuerdo yo pues a mi familia. Ujú. O sea, yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos nacido o fuimos creados en una familia donde se habla pues principalmente el español, Sí. sabe que es pues completamente diferente, ¿verdad? Entonces cuando escucho la palabra latino, pues me acuerdo de mi tía, de mi tío, de mi mamá y mi papá y que viene siendo como algo familiar. A mí se me viene a la mente familia, se me viene a la mente cultura, tradición, esfuerzo, que no nos damos por vencidos. Es lo que se me viene a la mente a mí cuando escucho esa palabra latino. Resiliencia, Ándale. varias cosas. Sí, Y sí, tienes toda la muchísimo. razón. Todo eso es lo que incorpora nuestra gente, ya sea mexicano, hondureño, Sí, salvadoreño y todo lo demás. Saludos para los demás, sí, saludos. porque hay muchos, pero gracias. Sí, todo eso Sí. se puede escuchar. ¿Te gusta que te digan latino? ¿Te ofende? ¿Prefieres mexicano, mexicoamericano, ah, chicano? Me gusta que me digan el guapo, de repente. William Levy. No, tampoco. No, me gusta. Yo siempre he sido orgulloso de llamarme mexicano. Ujú. Y yo sé que a veces la gente dice, oye, pues si eres nacido aquí, no eres mexicano, eres americano. Sí, soy americano, soy mexicano-americano. Pero yo creo que más que me guste que me digan mexicano, obviamente sé que es parte de mi sangre. Me gusta representar, yo creo, a mi gente latina. Entonces, Ujú. para mí, con que sepan que soy latino, mexicano, con eso estoy feliz. Sí, porque Tampoco soy güero, ¿verdad? No van a decir, oye, están ojos de color. es interesante dentro de nuestra misma gente, como si, digamos, mexicoamericano, chicano, Ujú. el término que nació, pero hablas español bien, Sí, estás envuelto en la cultura, te gusta aprender de tu tierra, no, así es que es un poquito diferente, pero sí. cuando estás allá a veces sí se dan cuenta de que no eres a lo mejor de aquí, Como dice la 100%, India María, ni de aquí ni de allá. ni de aquí ni de allá. Sí, es algo interesante porque de hecho recuerdo cuando íbamos para Monterrey Ujú. cada verano con mi familia o Tampico, Tamaulipas. Allá tengo familia también, saludos. Tampico, Monterrey. Recuerdo que a veces te ibas a jugar al barrio con la Ujú. gente de ahí y te decían, oye, es que tú no eres de aquí, tú eres del norte. O sea, como que no había como que pues ese abrazo de que, oye, pues hablas español, Bienvenido a tu hogar, ándale. bienvenido a tu tierra, a tu Sí, casa. sí. Van a decir, pero no sé qué es. Yo creo que puede ser que a lo mejor, pues sí, la verdad es un estilo de vida muy diferente. Ujú. Que incluso yo creo que es un privilegio eh, ver la vida o vivir la vida de una manera un poco más diferente. Sí. Pero yo creo que las personas que están aquí a veces no pasan por eso, entonces es muy difícil. Entonces a veces hay como un choque de cultura de que este es americano, este es mexicano, o no es de aquí. Pero sí me pasaba de repente cuando iba por Monterrey que me dicen, oye, tú no eres de aquí, tú eres de allá del norte.
del otro lado, decían. Ujú. Pero no, pero más allá de eso, muchos bonitos recuerdos, yo creo, al estar en México o cuando iba a Monterrey o Tampico. Es bien, tú eres casi la 12 personas que he conocido de México, de Monterrey específicamente, Sí, aquí sí. en la área de... Sí, es que somos muchos. Todos somos primos. Hay muchos, hay varios. Sí, sí, sí. En redes sociales me cae que puedo agruparlos todos juntos. Y Sí, hay varios de ustedes, sí, sí. muchísimos de Monterrey. No, Saludos. y aparte mucho Rocha. Por ahí tengo muchos primos Rochas. Oh, wow. Primos y luego gente que no son primos, pero son de esa misma parte con el mismo apellido. Puede ser que a lo mejor son familia. O los camaradas que nomás le dices primos. Sí, sí, hola, ¿qué onda, primo? Sí, sí. ¿Son primos? Sí, son primos. Ok, vamos a empezar con tu historia. Una vez más, ya la teníamos en inglés, pero me encanta. Para empezar, resiliencia y varias cosas. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Naciste aquí en el área de Dallas? Ujú. ¿En Pleasant Grove específicamente? Saludos a mi barrio, Pleasant Grove. Sí, nací aquí bueno, siempre yo creo que a veces es más fácil decir soy de Dallas o Ujú. nací en Dallas, Ujú. pero nací y crecí más en la área de Pleasant Grove. Yo creo que muchos conocen esa área. Unos piensan que es una área no muy buena. Yo digo que es mi barrio, es donde nací. Sí. Fue mi hogar por muchos años. Yo creo que hasta la de 12, 13 años. Y luego de ahí, pues, fui como chapulín brincando en diferentes áreas, ¿verdad? Alrededor de Pleasant Grove. Pero sí, Pleasant Grove fue mi barrio por muchos años. ¿Qué recuerdas de la infancia de chiquito? ¿Que los recuerdos más bonitos o los recuerdos más interesantes que ahora te das cuenta viendo hacia atrás? Digo, oh, esto era medio curioso que vivimos de esta manera. Sabes, es una muy buena pregunta porque a veces me pasa cuando voy otra vez de nuevo ahí por mi barrio, voy manejando, se me vienen mucho los recuerdos cuando vivía yo en esa calle de Elwayne, se llama la calle, ahí al lado de E.B. Comstock. Y a veces cuando voy manejando paso de repente para recordar y veo la casa que todavía está donde vivía antes. Fue un hogar, yo puedo decir humilde, y yo creo que en ese momento de nuestras vidas fue un hogar donde en su momento pues fue lo mejor que la circunstancia pudo darnos. Obviamente mis padres se esforzaban en darnos Claro. lo mejor, en ir a trabajar. A veces nos quedábamos en la casa solos y decían, cuando venían a checar, oye, es que la vecina es nuestra tía, la vecina es nuestra abuelita. Pero No abres la puerta. no abres la Nadie. puerta, sí, no abres la puerta. Pero recuerdo que mis padres siempre se esforzaban. Pero sí, yo creo que había partes de nuestro barrio, de nuestra casa, que no lo mirabas como malo. O sea, tú es una vida normal, pero cuando invitabas a tu amigo de la escuela, de repente, oye, te miraban como que, oye, ¿a poco estás viviendo aquí? Esta es tu casa. Me sucedió varias veces que yo en confianza le decía a mis amigos, oh, vamos a mi casa a jugar. Y venían y no me dicen nada y jugábamos afuera. Nunca querían pasar a mi casa. Ahí se pueden imaginar, no estaba de la mejor situación. Y ya llegaba a la escuela y me decían, se burlaban de mí. Y me dicen, no, que Cristian es pobre, Cristian es esto, Cristian es lo otro. Y me quedaba como que no, todos tienen una casa similar, ¿verdad? Pero te vas dando cuenta que ciertas cosas de joven o tu circunstancia quizás no eran las mismas circunstancias de todos. Entonces, sí a veces había esa percepción, yo creo, en los otros muchachos de la escuela que miraban como que, el pobretón. O a veces otros se burlaban de cómo iba vestido. Entonces, sí, hubo momentos, pero, ¿sabes? Algo que me enseñaron mis padres es que nunca te avergüences de dónde eres. Entonces, yo no tenía ningún problema en invitar a mis amigos. Ya no iban porque pues dicen, oye, pues ¿a qué vamos? Pero creo que eso es una de las memorias que puedo recordar, pero gracias a Dios, yo creo gracias a mis padres, pues nunca me dio vergüenza. Seguí en lo mismo, oye, vámonos para acá y así crecí. Entonces era un poquito más de confusión de por qué decían eso. Si tú te imaginabas que toda la demás gente vivía similarmente en tu mente. Sí, bueno, como que de repente ya vas creciendo y vas diciendo, oye, pues sí está un poco acabado la casa, ¿verdad? Te doy un ejemplo. No sé si has visto en las escuelas cuando vas a meter tus libros en lo que en inglés se llama lockers y tienes un candadito. Sí. Así cerrábamos la casa. O sea, cerrábamos la puerta y la chapa no funcionaba. Lo tenía así. No era normal eso. No era normal.
Yo también. Y poníamos un candado, como no le funcionaba la chapa No, lo en la la puerta, chapa. teníamos o sea, la puerta de la casa, ¿verdad? Sí, la puerta para cerrar la casa. Sí, le poníamos el candadito y ahí te llevas tu llavecita. Sí. O sea, y yo en ese entonces yo decía, o sea, no lo mirabas como algo raro, ¿verdad? Obviamente sí mirabas que tus vecinos tenían llave para su casa, pero no le dices como que, pues no te sentías mal por cerrar tu casa de esa manera. Otro ejemplo sería, de repente, tú sabes que de repente hay un liqueo adentro, ¿verdad? Pues en la casa de nosotros en particular, pues todo el techo del cuarto de atrás, o sea, no estaba, o sea, por dentro le faltaba todo el sheetrock, ¿verdad? Entonces, son cositas que tú dices, oye, conforme pasa el tiempo dices, oye, como que le faltaba una manita de gato a la casa. Pero como te digo, no lo veo como cosa mala, porque creo que parte de esas historias, incluso con mis hermanos, de repente platicaban y decían, oye, como que sí le hacía falta una manita de gato. ¿Sabes qué? De que estás hablando y me estoy poniendo yo en mi casa que vivíamos similarmente con el candado y... Sí, como si nada, o sea, pero... Para empezar, aquí en Texas se mueve mucho lo que es la tierra. Sí, si llueve o se seca, se mueve bastante. Sí, no van a culpar a mis padres. Claro que no. Y luego es casas de renta a veces. Sí, a veces el dueño no quiere componerla y pues se mueve. O sea, tienes que ingeniártela de una manera para poder asegurar tus cosas. ¿Sabes? Se me viene a la mente ahorita que dices ingeniártela. Se me viene a la mente, nosotros en nuestro baño no funcionaba la regadera. Entonces metíamos la manguera por la ventana para bañarnos. y o sea, yo casi no me gustaba porque el agua siempre estaba fría. Entonces, siempre decían que yo le tenía miedo al agua, pero es que siempre estaba bien fría el agua. Pero sí, metíamos una manguera, con esa misma manguera lavábamos. Sí teníamos una lavadora afuera, pero pues le metíamos la manguera para llenarla con agua, la lavábamos. O a veces con esa misma manguera la metíamos por la cocina para lavar los trastes. ¿Y nunca la echaban cubetazos? No, pues pura manguera, gracias. Sí tenía manguera. A veces sí nos tocó cubetazos, no manguera, no había manera de ponerla, pero esa era, o sea, yo así crecí en México con mangueras, con jicarazos para bañarse. Pero te ayuda, porque cuando íbamos para Monterrey, pues ya no se nos hacía, pues allá como dices tú, tienes una cubeta, o a veces tienes que ir al baño de pozo, ¿verdad? Entonces, pues sí, te acostumbras y no sé, creo que te ayuda a ver la vida un poco diferente. Tú... al propósito vas y manejas por tu vecindario solamente para recordar. ¿Y qué exactamente es la razón que lo haces? Para ver qué. Pues es que de repente yo creo que llegan esos momentos donde nos gusta pues experimentar esa nostalgia de ciertas memorias de la vida. Y yo creo que el día a día de uno nos mantenemos tan ocupados. Y no es tanto que tú digas, es que llegaste a tal nivel y quieres recordar. No, a veces uno nada más quiere recordar esos bonitos momentos que pasas con la familia. Entonces, para mí, cuando voy y paso por esas calles, o paso por mi middle school, o paso por ahí por una tienda en particular, donde ahí... de hecho, ahí se ponía mi papá a reparar joyería afuera. De hecho, es el único joyero hasta el día de hoy en la historia que ha puesto una mesa afuera de una tienda para reparar joyería. Entonces, cosas así son recuerdos bonitos, porque me recuerdo que yo iba mucho con él. Yo era su chalán, su ayudante. Antes de eso, él iba mucho y se ponían las pulgas. Entonces, es nada más por recordar, porque yo creo que pues te ayuda y te motiva para seguir adelante. Qué chido, qué bonito. Antes de empezar a hablar de lo que era y lo que hacía tu papá anteriormente, cuando ibas a Monterrey, ¿te acuerdas la primera vez que fuiste de chiquito? ¿Y cómo era la vida en general? Sí, yo tenía una novia en Monterrey. Oh, sí. Tenía unos 5 o 6 años. Oh, ya tenía novia a los 5 o 6 años. ¿Quién crees que soy? No te creas, no se crean. No, sí recuerdo desde chiquillo que nos iban, recuerdo los largos viajes. Pues imagínate. ¿Nos iban en carro o en autobús? Nos íbamos en camioneta, mi papá manejaba. De repente le echaba la mano a mi mamá y se cambiaban, pero sí manejábamos imagínate, desde Dallas hasta Monterrey. Entonces, pues eso es lo que recuerdo, que cada rato, o sea, te querés parar y el baño. Pero sí, recuerdo desde muy temprana edad íbamos para Monterrey. Nos gustaba ir, porque a mi papá le gustaba ir a la Presa de la Boca, los que conocen la Presa de la Boca, el cerro, la Cola de Caballo.
¿Qué es la presa de la boca y cuál es la cola del caballo? Pues la cola de un caballo. Pues, así que es, pero el lugar. Ah, no, sí, la cola de caballo viene siendo como una cascada, un lugar donde hay como un pedazo de cascada y ya está abierto para el público para que vaya y se vaya y se... Y me imagino que se mira como una cola de caballo y por eso se llama así. Pues, ¿O no necesariamente? Pues la verdad, nunca le he puesto atención a las colas de caballo, pero pues me imagino que sí. Una cola de caballo. Sí, no. No, me imagino que sí tiene como forma, me imagino, de una cola de caballo. ¿Y la otra dijiste que era cuál? La presa de la boca. La presa de la boca es yo creo que más fácilmente para que la gente entienda es como tipo, aquí le llaman lake. Es similar ahí, pero pues obviamente pues en México es diferente. O sea, una laguna. Ándale, una laguna. Allá pasan las personas a venderte cositas, pasan las personas a venderte elote, a venderte comida, o a veces pasan las personas con los caballos y te dicen, oye, móntate el caballo, vamos a darte ahí una vuelta. Xochimilco, así más o menos. La verdad no he ido. Ok, no pero sí he visto los videos de cómo... Sí, o sea, es... Similar, de los barquitos, ¿qué pasa? Sí, ándale, tienen barquitos, o sea, está muy bonito. Qué chido. No, nunca lo había escuchado, un día tengo que ir a Monterrey. Sí, vamos para allá. Okay. No, bueno, tengo malas noticias, de repente se seca y de repente ya no hay agua. Ok, vamos cuando esté lleno. Sí, cuando esté lleno, sí. Pero es la época de... Sí. Que se está ahí checamos, ahí chequen si hay agua. Y cuando estás allá y te acuerdas, ¿cuáles son los más lindos recuerdos que tú te acuerdas que te llevan a la mente y inmediatamente te llevan allá cuando estabas chiquito? De ir a México. Cuando... muy buena pregunta. Es que son muchos. Yo creo que el recuerdo más bonito que tengo es... nosotros donde fuimos... Nosotros teníamos una casa allá en Monterrey, allá en la Indepe. Y en esa casa, esa le pertenecía, bueno, en ese entonces cuando vivían mis tatarabuelos, era casa de ellos. Entonces, recuerdo que desde chiquillos íbamos y pasábamos ahí un muy bonito tiempo con mis tatarabuelos, con mis tías, mis tíos, mis primos. Y siempre hacían sus fajitas. O sea, no faltaba que sacaban ahí pues, ¿cómo se llama? ¿El disco? No, el grill, para las fajitas, hombre, el carbón, el asador. El asador. Y ponían ahí la música, los tíos se ponían a tomar ahí, y acá los niños jugando. No sé, es algo diferente cuando lo comparas aquí, ¿verdad? Sí. Aquí se puede juntar uno, pero no es lo mismo. Allá estás aventando cohetes, allá estás, no sé, estás correteando al perro del vecino. O sea, es como una libertad y momentos bonitos que puedes pasar en familia. Entonces, eso es lo que recuerdo yo cuando pienso o cuando recuerdo en esas vacaciones que íbamos para Monterrey. Qué chido, qué bonito. Sí. Te tengo una historia. Una vez. Claro. Una vez, y esto me da risa porque yo era el más tremendo de chiquillo. Y andaba para arriba y para abajo. De hecho, una vez me fracturé la rodilla. Andaba ahí jugando con los vecinos. Me caí, me abrí la rodilla. La peor experiencia que he tenido es ir a un hospital ahí cerca de la Indepe. Y no es que esté hablando mal de los hospitales de México. A lo mejor han cambiado, pero hace muchos años, más de 10 años. Fui me pusieron las puntas malas. Me tuvieron que volver a abrir aquí cuando llegué porque me las pusieron todas chuecas. O sea, pero estando ahí al hospital, me pusieron en una silla de rueda, te meten, y luego me metieron en un cuartito donde tenían como a 5 enfermitos más. Y yo dije, pues aquí es la sala de esperas, ¿verdad? Pero no, ahí es donde me estaban operando. O sea, al lado de mí había uno que se le había atorado la pata en una bicicleta. Y ahí tenía el cable ahí metido y se lo están acá zafando. No manches. Entonces me estaban poniendo acá las puntitas, volteaba y pues no podías ver. Volteabas para acá y acá está otro enfermito. Donde acá le están quebrando el hueso. Sí. Entonces, no, para mí eso fue una experiencia un poco traumante, pero no, aparte de eso, todo bien en Monterrey, allá en la Indepe. ¿Por qué te rompiste la rodilla? No, ¿qué pasó? Es que siempre he sido muy tremendo. Siempre he sido para arriba y para abajo. Pero específicamente, ¿qué estaba haciendo? No sé, estaba correteando a alguien. Y me caí. ¿No empezaste? Sí, me caí. Es que allá en la Indepe, para los que conocen la Indepe, en ese entonces era, bueno, no sé, ya está pavimentada la calle. Pero es como, o sea, está la Indepe, o sea, la calle, y luego de repente subes, para donde están las casitas. O ¿Y sea, era empedrado más o tierra?
Es como está apavimentado, pero hay mucho tierra, como Ajá. muchas piedritas. Entonces Sí. yo iba corriendo bajada y pum, me caí, me di el trompazo. Y pues ya, ¿Qué otro quedé tipo de... chueco. ¿Qué? ¿De veras? No, no, tampoco. Digo, pues, ¿no De viste repente, de cuando repente caí? ahí se me cansa la rodilla. ¿Cuál es la travesura que te metiste en problemas muchísimo más de chiquito? Ah, no, son varias. Son varias. Mira, te digo La una. más urgente que Te digo una en diste. Monterrey y una aquí. Ok, vale. Mira, en Monterrey estamos tronando cohetes Ajá. y no sé si conocen, hay uno que se llama las cebollitas. No sé si las conoces. Las prendes y te avienta pura lumbrecita así. Ok. Bueno, esas me gustaban mucho porque las prendías y las podías aventar a la casa del vecino y ahí salía corriendo el vecino. Y recuerdo que en una de esas prendí la cebollita y había un carro que iba saliendo. Pero atrás tenía la cabina abierta. ¡Fum! Que se la avienta adentro. Y todos a correr y todos ahí risa. Pero no pasa que en la cabina tenía plásticos. O sea, como bolsas de Sí. plásticos. Y se empiezan a prender. Y el carro se va bajando. Pero va bajando despacio porque, pues imagínate, es cerro. Entonces, ahí no puedes ir rápido porque hay niños jugando. Entonces, va parando. Haz de cuenta, lo vas viendo. Y luego de repente, ¡fum! Y luego todos oye, tratar de pararlo. Y luego toca que ese vecino transportaba, no sé si es el tipo de vehículo que tiene como un tanque de gas atrás. Ajá. No sé si es el tipo de vehículo, pero tenía un tanque. Entonces, con más razón, todos gritan y gritan, para. No, pues sale mi papá y sale un amigo pues a meterse a pararlo, meterse a pagar la bolsa. No, pues la que me esperaba. No, me fue ¿Tu papá era de manos a poner? todos. No, Sí. no, yo creo que es algo diferente. Los que saben que si tenías un papá o una mamá tradicional, ahí no faltaban los chanclazos. Entonces, pero pues me los merecía. Pues imagínate si hubiera explotado el carro, una bronca más grande. Y otra aquí, que también en una de esas, pero estamos hablando ya de joven, ¿verdad? Eso ya no soy el mismo, Sí. ya cambié. Fui con un amigo y pues como que me encontré unos ceritos por ahí en la tienda, me los traje para la casa y tenía un vecino que hacía unas travesuras y en esa no sé, se me ocurre, no sé por qué, dije, oye, está una máquina de cortar zacate, vamos a sacarle el gas, ponerle un platito y prenderla, ¿verdad? No sé por qué, no me pregunten, no me juzguen. Y en eso pues la sacamos, pero dijimos, ok, vamos a prenderlo y prendimos y es un platito con gasolina. Pero pues tú sabes que la gasolina le echas un cerillo y no se prende como vela, o sea, hace como un explotón. Ujú. Entonces en esa, estaba mi amigo ahí, le aventó un cerillo y se le prendió el zapato. Entonces, estamos corre y corre. Pero lo bueno es que había llovido el día antes, entonces pudimos meterlo al agua. Y ahí, con el susto, ¿verdad? Y luego, pues, por andar ahí nada más, le dije, oye, pues, ¿qué tal si le metimos el cerillo a la máquina de cortar zacate? No me juzguen. Y, y- y le prendí el cerillo y se lo metí a la máquina. Lo No bueno es manches. que en ese entonces había salido, no sé, no recuerdo si era la mamá o el hermano, que donde se prendió, logró él soplarle o taparlo de nuevo y creo que eso fue lo que paró la luz o paró la La lumbre. lumbre. Pero igual, pues, me fue, pues, como te imaginas, porque la vecina le dijo a mi mamá y pues, ¿Funcionó la máquina todavía? Ya no. no, ya no sé, Ya no. ya no sé. ¿Te acuerdas? Se movió el chavo. Ya se fue. No sé si la mamá dijo, no, hombre, La buena- el vecino lo va a meter a la Oye, cárcel. tú tenías una afición con el fuego, ¿no? Como un Sí, es pyromaniac. que siempre, pues sí, llevo esa lumbre en mi corazón. Salud, mi No, la verdad no sé. No, yo creo que es nada más por curiosidad. Siempre he sido una persona curiosa. Ok. Vamos a hablar un poquito. Vamos al futuro y luego regresamos. A ver. Obviamente. Tus estudios porque estabas estudiando psicología. Psicología. ¿Nunca te preguntaste exactamente por qué pensabas las maneras que pensabas? ¿Era curiosidad general o qué era? No, es que de repente, sí, yo creo que lo digo en broma, sí fue una persona curiosa, que sí me gusta saber, oye, qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que también de repente es como que, no sé, como que cuando eres niño, tú más quieres hacer y deshacer. Y puede ser, al menos de que, pues algo más peligroso, ¿verdad? No, pero yo creo que a lo que estudié psicología, yo creo que es parte, yo creo, de la juventud. O sea, Solamente explorar y tratar a veces de eres rebelde, aprenderte no de ti quieres hacer mismo. lo que tú quieres hacer y yo creo Ujú. que eso, aunque mis papás eran muy estrictos, yo creo que como que guardaba la línea, sabía hasta dónde, porque pues nunca fui
hacer más, porque tú sabes que si, o sea, si tus papás se dan cuenta, ¿no? Te va como en friega, entonces... Era como en feria. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso fue. Qué chistoso. Ah, tu papá, Ujú. joyero. Sí, sí. ¿Desde que estabas chiquito siempre has sido joyero o Joyero. trabajaba y luego empezó a encontrar la joyería? Joyero desde que yo puedo recordar. De hecho, la historia ahí es que uno de mis tíos le enseñó, de hecho mi tío sabía y le enseñó a mi papá cómo hacerlo. Ujú. Entonces mi papá pues le agarró la onda bien, bien rápido y él se emprendió. De hecho, yo creo que, no creo, yo sé que de ahí viene lo que es el emprendedor de mí, de mis hermanos, de mi Ujú. familia, porque pues sí, mi papá siempre fue de que, oye, ya le agarran la onda a esto, vamos a ver qué podemos hacer. Y nos íbamos para la Pulga. Los que no conocen la Pulga, es como un tipo mercadito. ¿Cuáles iban específicamente? Aquí en Grand hay Prairie. una que hay en Grand Prairie, hay una que hay en Seagoville. Ajá. Yo creo que la que cayera. En algún momento íbamos a la Pulga de San Antonio. También una pulga por allá. ¿Y era específicamente para limpiar solamente o para vender? Sí, bueno, pues lo que cayera. Mm. Yo creo que de repente, él pues aprendió cómo hacer reparaciones y luego pues las hechuras que viene siendo pues de repente cuando ves a las personas que tienen un nombre, ¿verdad? Ujú. De oro, Sí. todo eso, él hacía las cadenas, los anillos. Había un momento donde, no sé si recuerdas, no sé si tuviste tú dientes de oro, No, yo los no. grills, como les llaman. No, Yo sí tenía. no alcanzaba. ¿Oh, sí? Yo sí tenía en algún... Wow. eran como de 8 quilates, o sea, del oro más bajo. Pero pues las tenía. Pero sí, en algún momento mi papá aprovechó esa trend de hacer dientes de oro. Entonces yo le ayudaba también a hacer los dientes de oro. Oh, wow. Ya. ¿Y lo hacía en la casa? ¿Tenía Sí, los sí, moldes sí. y toda la Sí, cosa? es un proceso... No es muy complicado. De hecho, es casi similar. El material que usas es lo que usan los doctores Ajá. para hacer los moldes. Los Con una moldes. goma, pones la goma en el molde, se lo metes a la persona y luego ya le echas como un tipo cemento que se hace duro. De ahí le pones lo que es el wax, ¿verdad? Una tirita de cera Será. y luego la vas cortando y luego ya sale el molde de los dientes. Lo metes en una máquina donde le echas otro como un tipo casting Ajá. y luego ya sale el molde y luego ya le inyectas con el oro ya a lo más alto, ¿verdad? De Sí. temperatura. El líquido. Ajá. Ándale. Y luego derrite lo que es la cera Wow. y ya sale lo que es o sea, los dientes. Entonces tu papá era Johnny Chan before, antes... Yeah, Johnny Dang. Johnny Dang. de Cristóbal Dang. Houston. Ese mero. Sí, sí. Johnny No. Dang de Chan. Sí, fue una experiencia muy bonita también porque, pues imagínate, es algo que es como artesanal. Sí. Es algo que lo aprendí gracias a mi papá y es algo que en algún futuro pienso seguir, yo creo. ¿Cómo él aprendió esa técnica? ¿Dónde la vio? ¿Dónde Como te digo, encontró? yo creo que combinación de... Bueno, mi papá aprendió de parte de mi tío, le enseñó los Sí, fundamentales, sí, claro. ¿verdad? Pero de ahí mi papá agarró vuelo. Mm. Él empezó... No había nada que él no podía hacer en oro. O sea, si tú le dices, oye, hazme tal cosa en oro, él buscaba la manera, sacaba el molde, hacía el molde y buscaba la manera de cómo hacerlo. Entonces yo creo que es como es algo, una forma de arte, la fue perfeccionando. Y pues sí, gracias a Dios en algún momento tuvo su negocio. Wow. Y luego, pues sí, poco a poquito fue creciendo. ¿Tuvo un edificio, su edificio de negocio? Tampoco. Ok, no, está bien. Un edificio. No, tú pudo tener su negocio propio. Y sí lo hizo por muchos años. Y sí, gracias a Dios le fue bien en ese entonces. Igual el negocio puede ser un edificio o Sí, yendo donde sea, un kiosco Sí. dentro del Traders Village. Pues o lo que imagínate sea. casi toda su vida. Sí tuvo otros momentos donde de repente hacía una que otra cosa. Recuerdo que de repente iba compraba cosas aquí en la Pulga, Sí. las iba a vender en México. O sea, siempre buscaba la manera de cómo sobresalir. Oh, wow. Entonces siempre fue de ese tipo de mentalidad Sí. emprendedor. Y sí, siempre. Yo creo que es algo que yo puedo decir que gracias a él salí casi igualito. No igual. No me aviento tanto, pero ahí le he hecho ganas en lo que puedo. Se me hace que ustedes tenían una buena conversación y una buena relación para poder hablar, porque me acuerdo que decías que él te contaba de varias cosas de cómo él llegó a Estados Unidos, Sí. cómo fue su jornada. ¿Me puedes Sí. contar la historia? Pues dice que te contaba varias historias que a lo mejor la gente no creía. Sí, no. De hecho, yo creo que con ambos, mi mamá y mi papá, yo creo, y a lo mejor es porque
No sé si es a lo mejor la confianza, el respeto que nosotros llevamos porque es parte de nuestra cultura, poder tener conversaciones. Yo sé que a veces para muchos no es la misma situación. He escuchado yo historias donde dicen, oye, es que con mi papá o con mi mamá no puedo hablar. Sí. Hay muchos casos así, desafortunadamente. Yo creo que yo estuve en un caso donde, pues de repente, ¿verdad? Había esos momentos que sí, de repente había temas que a lo mejor no podías responder o rezongar, como decimos, porque te iba mal. Pero sí, recuerdo que ambos me platicaban sus historias. Y mi papá recuerdo que me decía cuando él se vino, que yo creo que me lo traía a memoria cuando a veces uno, como dijo, no es agradecido, ¿verdad? Él dice, no, pues mira, es que pues gracias a mi sacrificio, y luego ya te platicaba un poquito. Y sí me platicaba historias donde se les encontraba difícil, cuando se venía por el desierto, o cuando me recuerdo una historia que me platicó que en una situación en particular se la encontró muy difícil porque dice que cuando él vino, lo trajo los coyotes. Sí. Pero dice que los coyotes que lo trajeron, como que o no sabían cómo llegar aquí a los Estados Unidos o lo hicieron a propósito y los perdieron. Prácticamente los dejaron dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que pues ellos de alguna manera u otra pudieron encontrar su camino y regresaron, pues cruzaron. Pero pues en esas temporadas, imagínate, o sea, no hay agua, no hay comida, estás cansado, no te has bañado, o sea, son momentos difíciles. Por el desierto, ¿verdad? Sí, por el desierto para cruzar aquí a los Estados Unidos. Entonces, sí, son muchos recuerdos o que él me platicaba en ese entonces que te pones a pensar y dices, oye, pues es que sí la tengo un poco más fácil, ¿verdad? ¿Te daba curiosidad de preguntarle o él te decía las historias, solamente tú escuchabas? Yo creo que ambas cosas, de repente, como te digo, cuando se porta mal uno te dice, es que yo, ¿verdad? Vine para acá y tienes que aprovechar. Sí, pero siempre fui, yo creo, una persona curiosa que, oye, pues, a ver, ¿cómo estuvo esa situación? O ¿cómo fue cuando te viniste para acá? Entonces, yo creo que ambas cosas. ¿Tu papá te llevaba de chalán, de ayudante? Sí, de hecho tengo fotos, ahí te lo voy a mandar para que la pongas ahí. A ver si podemos ponerla. Sí. Snap a picture in there. A la editora que está acá. Entonces te ponía a limpiarlas y te daban propinas. Sí. Entonces ya, sí, ¿cómo pues, sentía aparte, ganar pues dinero? imagínate, un niño guapo y con su pocito, pues me daban $2-3. Sí, no, es que era en la Pulga, y recuerdo esto más, bueno, yo creo que en todas las áreas, porque no nada más estaba en la Pulga, como te mencioné, estábamos en diferentes tiendas de repente, antes de que empezara su negocio. Recuerdo que en la Pulga, y cuando yo estaba más chiquillo, tenía yo que pues pararme en una silla. Entonces me paraba en la silla y luego ahí me ponía yo a cepillarlo. Entonces, como viene siendo el proceso para que entiendan que mi trabajo era uno de los más importantes, viene la persona, repara la joya. Bueno, en este caso mi papá reparaba la joya. Le tienes que dar, cuando la reparas, un pulido para que quede brilloso. Pero ese pulido es una pasta negra. Entonces, ya después de que le das el pulido, queda brilloso, pero no se le puedes entregar al cliente porque al sudar, esa pasta se les cae en la piel y se le hace pues toda la piel negra. Entonces me pasaba a mí y yo la joya o el anillo o cualquier cosa, y yo lo ponía en una máquina que se llama ultrasonic. Bueno, en inglés me imagino que es palabra en inglés, ultrasonic, pero pues tú sabes, hacemos las palabras en inglés y en español. Ultrasónico. El ultrasonic. Lo prendías y eso le quita la mayoría de la pasta, pero luego tú con un cepillito y jabón le vas cepillando. Entonces, sí, ya después de que yo los cepillaba, se lo entregaba al cliente y me da mi propina. Wow. Yeah. ¿Cómo sentía ganarte tus primeros $, las primeras veces que te empezaron a pagar? Pues ni tan bien porque me los quitaban. Pero pues bueno. ¿Todo pues, para tu jefe? Sí, es que tenían que pagar biles. Sí, mucha deuda que yo tenía por portarme mal. ¿Nunca te cruzó por la mente que a lo mejor tu papá te estaba aguardando dinero para que un día te los iba a dar? Sí, no. A mí también me pasó igual. Hay de tener ahí un colegio, un college fund, un fondo de colegio. No, porque a mí también me imaginaba lo mismo y no. No, mira, sabes que yo creo que nada más las personas que en algún momento en algún momento le han ayudado a sus padres en su negocio, entienden esto. Que tú, aunque seas empleado, eres empleado gratis. O sea, te emplean y tu pago es que tienes un techo en la casa. O sea, que tienes de comer, que tienes ropa. Entonces me pasaba mucho eso, que yo decía, oye, ¿cuánto me vas a pagar? Y me dicen, oye, pues vas a comer, ¿no?
o tienes un techo. Pero no, yo siempre fue en querer ayudar, pero así como cuando estás chiquillo dices, oye, pues quiero ganarme un poquito para comprarme tal cosa. ¿Nunca te diste cuenta que a lo mejor estaba la cosa tan difícil que Sí. aunque ese dinero que le proveías y le dabas, igualmente sí ayudaba? Ahora sí, ahora sí Yeah. lo pienso, porque imagínate, una familia de 5. Bueno, Ujú, hermanos somos 5. ujú, Y luego mi mamá y mi papá. Es una ujú, familia de 7, ujú. ¿verdad? Durmiendo en muchos casos en un cuarto, ¿verdad? Sí, Em, y en ese entonces, en ese barrio, o sea, ahora lo veo y digo, oh, man, ambos, o sea, mi mamá y mi papá se esforzaban y aunque uno en ese momento no podía ver o no se daba cuenta, no dudo que quizás había momentos donde se las miraban difíciles y dicen, oye, sí, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, ¿sabes? Aparte de eso, no tengo ninguna queja, porque como te digo, yo sé que el sacrificio que ellos pusieron es para darnos lo que podían y creo que hasta más. De hecho, nunca había temporadas donde nos faltaba, ¿verdad? Como hijos. Pero ahora sí, como dices tú, te das cuenta y dices, oye, a lo mejor sí, sí, estábamos jodidillos. sí, sí. Pero no, aparte de eso, sí, muy buenos recuerdos. A los 11 años más o menos tienes un evento que pasa dentro de tu hogar. Ah, Sí, sí, porque como a esa edad es cuando me salí del barrio, me fui a otros rumbos. No, en ese entonces mis papás se separaron. ujú, Tú sabes, la vida es difícil. Eh, yo creo que su situación, yo creo que en su momento no se pudieron resolver muchas cosas entre mis padres y desafortunadamente pues pasamos por una situación donde pues cada quien por su lado. Dos hermanas se fueron con mi mamá, bueno, mi hermana mayor y yo nos fuimos con mi papá. Pero sí, y ya después de eso pues fuimos a dar un poquito más a diferentes áreas. Pero yo creo que la vida, pues no cambió tanto. O sea, sí cambia. Yo creo que cuando uno dice, oye, uno se visualiza de joven tener una familia perfecta, ujú. ¿verdad? Cuando tienes un evento o estás jugando en un equipo, o sea, qué mejor que tener a ambos padres presentes, ¿verdad? Pero a veces cuando la vida no te da eso, pues sí, te agüitas un poquito y dices, oye, pues es que pues no vino mi mamá o no vino mi papá porque están peleados. Entonces sí hay un poquito de eso, pero pues como te digo, así pasa a veces en la vida, desafortunadamente, pero lo que sí puedo decir es que pude tener una relación bonita con ambos. ¿Te percatabas a los 11 de qué estaba sucediendo al respecto de qué era una separación y cómo procesabas eso en ese entonces? ¿Sabías qué era lo que tenías que hacer, sentir? Ujú. Posiblemente a quién le pedías un tipo de consejo para que te pudiera ayudar lo que estabas sintiendo. No, yo creo que te vas dando cuenta tú solo y dices, oye, está pasando, esto no está bien, está raro, ¿por qué me está diciendo el juez que con quién me quiero ir? ¿Verdad? Entonces fueron a la corte y Sí, todo. sí, o sea, Ujú, pasaron por un proceso, pues, legal, ¿verdad? Un ujú, divorcio. Entonces, yo creo que no hay como o en ese entonces no había como que algo que me dijera, oye, esta es la situación. Obviamente sí escuchas de ambos, ¿verdad? La perspectiva y la opinión, que siempre va a ser conforme ellos, ¿verdad? ujú, La interpretación de ellos. ujú. Pero yo creo que siempre, pues, como hijo, pues, estás como en una cuerda de decir, oye, pues, o le creo a mi mamá o le creo a mi papá. Entonces, yo siempre fui una persona donde, pues, sí, yo sabía, o sea, yo era bien observante y decía, oye, como que, hombre, estás mal o no está mal tal persona. No les decía, pero obviamente pues no me dejaba llevar mucho. Eh, pero no había un proceso. Yo creo que todo lo fui aprendiendo y lo fui viendo conforme se iba desarrollando en ese entonces. A veces ves en las telenovelas, en la Rosa de Guadalupe, que un niño se revela por ese tipo de situación porque no sabe qué hacer, cómo expresarse, cómo tener las palabras para articular qué es lo que está pasando. ¿Te Sí, sucedió ese tipo de cosas a ti? de que me revelara. Ujú, No, es que no había opción. Es que, no, diría, no me revelé en el aspecto de que de repente me fui a hacer y a hacer cosas. ujú, Yo creo que sí, lo que sí pasa, yo creo que mucha gente lo puede entender, cuando pasas por una situación familiar, sí guardas mucho rencor ujú, y en muchos casos no es saludable y no está bien. Entonces lo que sí pasaba, yo creo de joven, es que guardaba mucho rencor y eso a veces
causaba que yo como persona no apreciara las amistades o me desesperara o actuara de una manera, yo creo, de frustración. Entonces, no tanto de que me rebelé, pero yo creo que sí tuve esos momentos donde a veces te guardas tantas cosas, no lo platicas y tú sabes que de repente pues uno, pues a veces no es costumbre platicar las cosas. Ujú. A veces sucedía eso. Pero yo creo que la razón principal que no me rebelé es porque mis papás, o sea, tú sabes, los papás tradicionales, no te puedes rebelar aunque tú quieras, o sea, tú no haces esto porque no lo vas a hacer. Entonces, pero esos, aunque mucha gente piense y diga, oye, es que no está bien y que los papás no deben no deben de ser tan estrictos. Yo le doy gracias a Dios por mis padres. Le doy gracias a Dios porque siendo como fui de ser acá el que se portaba mal o que de repente se metía en problemas en la escuela, yo creo que si no tuviera esa mano dura, quizás a lo mejor no pudiera haber llegado a donde he llegado. Entonces yo estoy muy agradecido, aunque sí de repente tengo esos recuerdos que volaba la chancla, volaba el cinto, pero me ayudó en mantenerme en línea. Igualmente, de adulto, un día encontraste el perdón, cómo saber dejar ese rencor y perdonar a los dos para poder crecer tú como persona. Sí, mira, yo creo que no era tanto de perdonarlos a ellos porque yo creo que ellos nunca me hicieron nada que fuera algo intencional. A veces cuando ellos como adultos no saben cómo resolver situaciones, la situación llega. Y yo poco a poquito fui entendiendo que para ser padre no hay manual. O sea, no es como un microondas que lo sacas de la caja y te dice, púchale el botón. Para empezar, nadie le el manual. Exactamente, ni aunque hubiera manual. No hay algo que tú digas, esto es para los padres, para que sean padres perfectos. Entonces, esa perspectiva yo creo que me ayudó a comprender que mis padres, ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron. Imagínate llegando aquí a los Estados Unidos, la cultura es diferente, hablábamos un poco antes de empezar, el estilo de vida es diferente. Poder entender eso te ayuda a decir, ¿sabes qué? Reconocer, sí, mis papás no fueron perfectos, pero también ser agradecido de que sea como sea, estás bien, estás con vida y aunque a lo mejor no tuvimos la familia ideal, entre comillas, tuvimos una familia que sí nos quiso. Tuvimos a padres que nos amaron, que sacrificaron mucho para darnos la vida que tenemos. Entonces, esa perspectiva me ayudó a entenderlos un poquito más, tener empatía, que yo creo que a veces hace falta eso, tener empatía y ponerte en los zapatos y decir, oye, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo le haría con 5 niños? ¿Verdad? Eso me ayudó a mí. Entonces, yo creo que eso a muchas personas quizás también les puede ayudar, ponerse en los zapatos, y pues darle gracias a Dios por lo que sí nos pudieron dar. Y solamente escuchándote, varias de las cosas, maneras que lo hicieron fue con cariño o con las mejores intenciones, no con intenciones malas para poder dañarte o lastimarte de una manera, ¿verdad? Sí, eso sin duda. Sin duda, sí, cada decisión yo creo siempre es con lo mejor para uno. Aunque sea difícil esa situación, ¿verdad? Que tú digas, no, es que yo quiero hacer esto. O cuando uno ya entrando en la juventud quiere irse con los amigos. No tanto hacer despapalle, pero quieres ir a una fiesta a las 10, 11 de la noche. O sea, y tus papás te dicen, no, porque, o sea, ahorita hay mucho loco manejando. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Siempre me dice mi papá, lo único que vas a encontrar después de las 8 son puros pleitos y adicciones. Y sí, es lo que pasa. Entonces, cositas así que a veces uno dices, en ese momento no lo entiendes, pero como dices tú, con la intención de querer algo bueno o lo mejor para uno. No, sí es cierto. Y a veces, si ellos no te lo dicen, ¿quién más te va a decir para dirigirte al lado correcto sin saber? Igualmente tienen que protegerte porque eres los hijos, son los hijos. Adelantas, vas a la high school, nada, en ese momento piensas de hacer empresario, de ir al colegio. ¿Eres el primero que fuiste al colegio o alguien más fue el primero? Sí. Shout out to my siblings. Saludos a mis hermanos. No, bueno, ellos fueron los primeros en ir. Tuve varios hermanos, una hermana y un hermano que fueron, tomaron clases, pero fue uno de los primeros
que terminó. Sí, tuve la oportunidad de ir al colegio. En mi situación en particular fue un poco diferente, porque en ese entonces, cuando mis papás apoyaron a mis hermanos, o mi papá apoyaba a mis hermanos, era porque era una situación un poco más diferente. Había un poquito más de dinero. Ujú. Ya cuando llego yo, salgo de la escuela, eh, me gradúo. De hecho, me gradué como a los 18. Ya salgo y pues, oye, pues es que no hay tanto dinero. Entonces ya en ese entonces estoy viviendo con mi papá. Entonces no tenía otra opción más que pararle de ayudar, porque pues imagínate, no podría pagarme, él no me podía pagar lo que podía pagarle a un empleado, ¿verdad? Pero yo quería ir al colegio, entonces tuve que buscarme otro trabajito. Le ayudaba así cuando podía, pero buscarme otro trabajito para pagar el colegio. Entonces sí fui a colegio comunitario, hice mi asociado ahí, associate's degree, y luego de ahí tomé clases en línea. Casi yo creo que una gran mayoría de mi bachillerato lo tomé en línea, pero todo fue con esfuerzo, ¿verdad? Un trabajito aquí, un trabajito acá. Pero sí me apoyaba mi papá en diferentes áreas, pero tuve que buscar la manera de cómo salir al colegio. ¿Se te hacía fácil el proceso de ingresar al colegio, aplicar para las fórmulas y todo lo demás? ¿O medio difícil para ti? No, Para difícil. encontrar recursos. Difícil porque, especialmente cuando eres la primera persona que está pasando por ese proceso, porque las ganas la tenemos todos, Ujú. pero a veces nos hace falta entender un poco el proceso. Y yo creo que la motivación siempre está en los padres también, que nos dicen, oye, échale ganas, o busca, o ve al colegio. Pero sí, cuando eres uno de los primeros, o a veces no tienes ese ejemplo, o no conoces el proceso, sí, se te hace difícil. En ese entonces no había ChatGPT, Ujú. ¿verdad? En ese entonces nada más había el Google. ¿Verdad? No hay como ese recurso, ¿verdad? Pero sí se me hace difícil, pero pues busqué la manera de googlear ahí cómo entrar al colegio y lo pude hacer. Te gradúas con tu bachillerato, pero no le alcanzas a decir a nadie, mucha gente, que llegaste a graduarte para celebrarte. No, es que la verdad yo me gradué de psicología y Ujú. pues ya como a mediados de la psicología dije, oye, pues como que no quiero ser psicólogo. Em, Todavía estaba explorando. También tomando en cuenta que cuando me gradué yo de la high school, o tomando en cuenta que cuando me gradué, pasé por una situación donde me tuve que ir de hecho lo platiqué la otra vez, donde me tuve que salir de la casa a los 18 Ujú. y a vivir solo. Entonces, no fue por decisión mía. Eh, Tampoco me corrió mi papá, pero yo creo que la circunstancia en ese entonces no prestaba yo seguir viviendo simplemente por falta de recursos. Y aparte porque de repente pues yo quería también Tu libertad. mi libertad y Ujú. obviamente no se podía. Entonces, pues los que saben dicen, oye, aquí en esta casa se hace tal, 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 y si no, ahí está la puerta. Y pues ahí estaba la puerta. Entonces ahí me dio una patadita y vámonos. Y sí, en ese entonces, pues tuve que irme a vivir solo. Entonces, yo creo que la carga de vivir solo, buscar trabajo, ir al colegio, no me prestó la oportunidad de poder investigar qué es realmente lo que quería hacer. Ujú. Entonces, seguí yo con la carrera nada más por compromiso, obviamente porque dices, oye, voy a ser el primero, lo voy a ganar mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ellos no lo hicieron, lo voy a hacer yo. Entonces, sigue, pero yo ya a mediados dije, oye, yo no quiero ser psicólogo, yo no quiero ser consejero, yo tengo mis propios problemas. ¿Por qué te cae el 20 de que no quieres hacer eso Pues como te exactamente? digo, yo tengo mis propios problemas. Imagínate yo ahí en una oficina, platíqueme, señora, ¿por qué le puso el cuerno a su esposo? No, o sea, como que no, sí me gusta el chisme, pero tampoco tanto, ¿verdad? Entonces, no me visualizaba yo sentado ahí escuchando la vida de alguien más, ¿verdad? Ujú. Porque tú dices, oye, pues yo tengo mis propios problemas. Entonces, no, como que fue una carrera que dije, nah, mejor vamos a darle por otro lado. Y terminé nada más por compromiso. Pude terminar. Pero en esa trayectoria de irme a vivir solo, pasé por una situación pues tuve que vivir en mi carro, lo platicaba anteriormente, y luego también rentar cuartos. Pero en el transcurso de 18 a empezar a trabajar para el call center es cuando no viviste en tu carro.
Bueno, viví en mi carro nada más un año. Y yo creo que eso fue ya pegándole como en mis early 20s, como 20, 19, no, Y tú como estabas en 21, la 22. trayectoria de lograr la carrera. Sí, porque estabas trabajando aquí, trabajando ya, Y a la escuela también. estudiando, tomando clases en línea. Y luego, pues en ese entonces, pues sí se te dificulta. Cada persona que está en el colegio, sabes que estás viviendo, o sea, de lo que caiga. Entonces, sí, no, en ese entonces no pude yo, pues, tener el dinero por un apartamento. Y luego, aparte, había una ex por ahí que me quebró el corazón. Y tú sabes, de repente, pues se te viene todo. También en ese entonces tu papá había tenido un tipo no sé si fue enfermedad o si estaba malo Sí, de sí. salud. De repente, pues saben que a los padres le llegan esos bajones de salud. Uh-huh. Y yo creo que también en esa temporada andaba un poco, pues, ayudándole y tratando también de ayudar ahí. Pero sí, en ese entonces se me juntó todo. No tuve otra opción más que vivir en mi carro. Y luego de repente encontré otro trabajito más bueno. Es el trabajo que dices tú. Ah, sí te acuerdas, ¿eh? Yo sé que no quieres salir de que Sí, contemos un poquito de la historia, pero yo creo que es muy importante al respecto de por qué se amontonaron las cosas. sí. Desafortunadamente tuviste que hacer, la lease ya se iba a acabar. Hiciste la adición de que, pues, ¿qué puede pasar lo peor? Vivir en un carro. Así es que eso terminó de pasar. Y Sí, te diste cuenta de algo muy interesante, de que te das cuenta que muchas otras personas viven en su sí. carro. Sí, mira, sabes, es eso, y tienes razón, a veces uno no quiere como que recordar tanto porque dicen, es malas memorias. No tantas malas memorias, pero momentos difíciles. Porque sí, en ese entonces te das cuenta que bueno, hablando un poco sobre lo que platicamos anteriormente, sobre de dónde eres, Ujú. ¿verdad? Tú dices, oye, pues en ese entonces cuando estaba pasando por eso dije, lo peor que puede pasar es que me vaya a vivir en el carro. Ujú. Ahora, la pregunta que se hacían muchos es, oye, ¿por qué no le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, oye, ¿verdad? El orgullo, El el orgullo, ego. eso. Y luego aparte yo creo que también es, pues, el no querer ser carga adicional. Mm. Porque tú te das cuenta que, tú te das cuenta de lo que está pasando a tu familia. Y tú dices, oye, pues no quiero ser carga tampoco. Mm. Y entonces lo que yo aprendí en la trayectoria de chico, de joven, con mi papá, con mi mamá, es que para todo hay solución. Hay que buscar la manera. O sea, no tanto que hay que callarlo, pero que hay una solución. Entonces, lo peor es que me vaya a vivir al carro. ¿Qué más? Y que no me bañe una semana, o un mes, o 3 meses. Ay. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, sí me bañé, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que me fui a vivir en mi carro. Tenía un carrito ahí, un Malibu. Y pasaba la gran mayoría en el carro. Y tenía una membresía al gimnasio donde me bañaba. Y así fue esos momentos. Y como dices tú, te das cuenta de muchas cosas. Y de hecho, fue algo muy difícil porque estás con el pendiente de que, oye, o sea, no te puedes ni dormir cómodo porque cualquier persona pasa ahí, una persona por ahí y dices, oye, ¿qué está pasando? Me va a robar o algo, ¿verdad? O a veces te quedas dormido y viene uno de seguridad de la propiedad a tocarte, oye, ¿qué estás haciendo aquí? O a veces viene la policía, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y fueron muchos momentos así, donde de repente, o sea, no puedes ni dormir cómodo, no puedes ni dormir a gusto, ni seguro. A veces me quedaba dormido en el carro, en los Walmarts, en el Planet Fitness, en el QT, 24 Hour Fitness, o sea, en donde me dejaran, me quedaba dormido en el carro. Pasé veranos calientes, inviernos fríos. Y sí, es algo que lo recuerdo y dices, ay, estaba canijo. Y casi ese año entero que pasé, te lo prometo, no había una noche que podía yo dormir en paz. Entonces imagínate, es como que también un tipo de frustración, de tortura, porque dices, oye, o sea, no puedes ni dormir bien. Entonces son momentos que sí te llega, en algún momento me llegó eso de que, oye, pues, ¿por qué? Te haces la pregunta, ¿por qué? Em, Momentos difíciles donde te preguntas, oye, pero eh, ¿cómo le hago? ¿Por qué me tocó a mí Dios? Recuerdo tener esas conversaciones cuando le preguntaba a Dios, oye Dios, ¿por qué? O sea, recordaba yo, pues desde chiquillo, ¿verdad? ¿Por qué me pasó a mí Dios de que, pues lo que me pasó desde joven, que mis papás se separaron. Otra,
que luego, pues tampoco tuve la mejor vida. Nací en el barrio. O sea, ¿por qué no nací rico? Te hace todas esas preguntas que en ese momento, o sea, nada que ver, pero tú empiezas a nada más a cuestionar. ¿Qué tipo de respuestas encuentras dentro de eso, cuestionando todo eso? Pues yo creo que en las conversaciones que yo tenía con Dios, siempre yo sentía que había un porqué. Había un porqué. Nunca lo pude comprender en ese momento, pero siempre yo sentía que iba a aprender algo en la vida, ¿verdad? Entonces, ya conforme pasó el tiempo y pues hacía esas preguntas, siempre también recordaba que sea como sea, aunque las cosas se miraran difíciles, tenía vida y tenía algo que agradecerle a Dios, que era la oportunidad de estar aquí. Recordaba, yo creo, en esos momentos a gente que a lo mejor se le miraban más difíciles que yo. Que yo estaba comparado a la gente que vive en la calle. Yo estaba en un hotel de 5 estrellas porque estaba en mi carro. Hay mucha gente que se duerme en las calles, Uh-huh. en los fríos, que amanecen congelados. Entonces, sí era como un tipo, oye, la estoy pasando mal, pero hay gente que la está pasando peor. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí a poner mi vida en perspectiva y decir, oye, pues tampoco me puedo quejar tanto. Sí está difícil, pero tampoco está tan difícil. Y me impulsaba. Y yo creo que eso, en combinación de mi fe, creer en Dios y decir, oye, Dios, pues no sé por qué me está pasando, pero vamos a darle, vamos a echarle ganas. Y sí, poco a poquito fuimos mejorando. Durante ese tiempo ya estabas explorando YouTube para ver lo del mercadeo. Acuérdame el nombre en español bien. No estás bien, mercadeo. Mercadeo. Para empezar a explorar un tipo de negocio, entonces, Sí. ¿o todavía no? Eso lo aprendí yo desde que estaba en la high school. En la high school. Desde que estaba en el grado 12. De hecho, tenía yo un amigo ahí que él ganaba dinero promocionando cosas en línea. En ese entonces, Twitter, el X, ahora. Entonces, me entró ahí la curiosidad de que cómo le estaba haciendo. Y poco a poquito, sí, durante ese proceso me metía yo a aprender cómo hacer mercadeo, cómo desarrollar páginas, cómo hacer logos. Y durante ese proceso, sí tuve la oportunidad de ayudarle a varios negocios pequeños con sus necesidades. No en la temporada. En la high school. Sí. Cuando me gradué, a veces una persona me dice, oye, hazme un folleto, un flyer, ¿verdad? Y les cobraba, no sé, $15, $20. Y de repente me caían personas así, no con tanta frecuencia, pero sí tuve la oportunidad de poco a poquito perfeccionar un poquito mi habilidad de poder diseñar, desarrollar y vender un poquito más el servicio. Wow. ¿Y, te gusta hacer eso? ¿Te agrada que posiblemente puedas hacer y ayudar a la gente y los negocios pequeños? Sí, la verdad, bueno, que me guste trabajar. No, sí me gusta trabajar. No, me gusta mucho lo que hago en el aspecto de poder crear algo o ayudarle a alguien en una área donde no pueden. Y eso, como tú lo sabes, es parte de nuestra cultura. Ayudar a la persona que necesita ayuda, poner a veces a las personas por delante, aunque no queramos hacer algo, decir, oye, no te preocupes, yo te echo la mano. Obviamente ¿verdad? Con respeto de los valores de uno o el tiempo de uno. Sí. Pero es parte, yo creo, de nuestra cultura querer echar la mano, como decimos. Entonces eso, pues a lo que yo hago, es una manera de echarle la mano a los negocios, en decirle, oye, te puedo ayudar en esta área, no te cobro tanto a comparación de otras agencias, pero te puedo ayudar a desarrollar una página, un logo, o a lo mejor ayudarte con tus redes sociales. Entonces, poco a poquito eso se fue convirtiendo, pues, en un servicio que pude monetizar. Y ya conforme pasó el tiempo, la gente me miraba y me dice, oye, confío en ti. No sé por qué, no es porque seas el más guapo, pero confío en ti. Entonces, poco a poquito me fui ganando yo creo, la confianza de las personas y puedo ayudarles un poquito más. ¿Cuáles son unas de las cosas más básicas? Digamos, una persona que tiene un negocio 3 años, posiblemente no tiene una presentación muy chida, pero está generando. ¿Cuáles son unas de las cosas mucho más importantes que tienen que tener siempre para que se vean que están presentables, que gente le mire y puede tenerles confianza inmediatamente? ¿Cuáles son las 3, 4 cosas que se necesita tener, por seguro? Primero, yo el ejemplo que siempre he utilizado es cuando tienes que presentarte delante de un juez, por cualquiera que sea la razón, una multa o porque le aventaste la chancla a la esposa o el esposo le aventó la chancla
a la esposa, o al revés, perdón, la esposa le aventó la chancla al esposo. O sea, cualquiera que sea la razón, ¿cómo te vas vestido? Pues elegante, bien Exactamente, ¿verdad? nice, Así como como dicen. estás tú, Ujú. sí, así como pareces así el Latin Lover, ¿verdad? Te vas presentable, porque tú sabes que es una manera de mostrar respeto y mostrar cierto nivel de profesionalismo. Entonces, cuando yo he tenido las conversaciones con contratistas, personas que tienen su negocio de limpieza, compañías de construcción, remodelación, empiezo por ahí. Y les digo, mira, lo más importante que tú puedes tener en tu negocio es tener una presentación profesional. Ahora, eso puede ser de diferentes maneras. No nada más estamos hablando de tener unas fotos que se vean bien de tu producto o servicio. También estamos hablando de cómo te posicionas en las redes sociales, tu logo, tu página web, el mensaje. He visto yo ejemplos donde a veces una persona usa sus redes sociales personales para promocionar un producto, pero y luego en esa misma red social están hablando mal de la amiga o del amigo o del ex. O sea, no puedes tú llevar una imagen corporativa de tu empresa profesional y luego también una vida personal. Entonces, hay personas que lo saben dividir bien, pero cuando hablamos de qué te hace ver profesional, es todo tu imagen. Y tu imagen se incorpora varias cosas, ¿verdad? Lo digital, cómo te presentas, lo que dices, tu mensaje. Entonces, eso son varias cosas. Yo creo que es una conversación bien larga, pero más que nada es tu presencia en línea y qué es lo que engloba lo que es tu marca. ¿Cuál es la psicología que está atada al respecto de un logotipo que está relacionado con el cliente, que se relaciona con lo que es tu compañía, que les ayuda a hacer la decisión para poder usarte a ti como compañía? Yo creo que el poder ser memorable en todo, desde los colores que utilizas, desde cómo se ve tu logo, em, las palabras que utilizas, el nombre de tu negocio, todo cuando hablas de una marca profesional memorable, tiene que tiene que distinguirse a comparación de la competencia. Te doy un ejemplo, yo creo que y mucha gente se va a enojar. Si eres contratista, no te enojes. O si eres rufero, no te enojes. A mí lo que no me gusta es cuando yo veo a una compañía profesional, o entre comillas profesional, que les va bien. O sea, es un rufero que tiene ya 2, 3 camionetas, tiene a sus 10 trabajadores y en su imagen, en su logo, tienen una casita que bajaron del internet, ¿verdad? Un techito ahí en su logo. Pero no nada más esa. Son varias compañías que a veces tienen la misma imagen, los mismos colores. A muchos les va bien y en muchos casos no dependen de una marca para tener un negocio saludable, ¿verdad? Ujú. Pero lo que va pasando es conforme, cuando hablamos de compañías que establecen un legado y una marca estamos hablando de 30, 40, 50 años, es porque ellos han podido identificar qué es lo que los posiciona como la mejor opción en el mercado. Pero cuando tú eres un rufero y este rufero se parece a este rufero y este, sí, te puede ir bien 10, 15, 20 años. Pero cuando hablamos de establecer una marca, o sea, por más de 50, 60 años, que la gente pueda identificar, vea tu logo, te vea a ti o escuche tu nombre y puede decir, oye, yo lo conozco, yo sé quién es. Ellos hacen muy buen trabajo, es una compañía de 30, 50 años. Son esas cosas que a veces son importantes considerar cuando estás desarrollando tu marca. Y desafortunadamente muchos negocios no lo hacen. A veces van a lo más barato, van a aquel bazar a la vuelta, le dicen, oye, dame 100 tarjetas. El diseñador que está ahí le baja una calcomanía del internet, se la pega ahí en la tarjeta y ahí te van tus 100 tarjetas. Pero esa misma se la dan al otro, al otro, al otro. Entonces se va perdiendo lo que es esa cosa que te hace diferente en el mercado. El prestigio de tener una Sí, compañía completamente diferente, reconocible, memorable al respecto de todas las demás opciones que hay en exactamente. el mercado. Uh-huh. ¿Cuál es el error más grande que piensas que los emprendedores, constructores, es lo que... Ya me dijiste unas cuantas que combinan las redes sociales personales con lo que es el negocio y corporativo, y igualmente que el logotipo. ¿Pero qué otro tipo de errores es muy común? Que a lo mejor es porque no saben Sí. que deben de hacer esto de esta manera. Em, yo creo, ok, no saber quién es tu cliente ideal. Mm, Cuando no sabes
a quién le quieres vender, la persona a la que le estás vendiendo no sabe por qué te quieren comprar. Pero Cristian, yo quiero venderla a todo el mundo merece mi producto, todo el mundo es posiblemente la persona que necesita lo que yo estoy vendiendo. Es exactamente lo que me dicen todos. Oye, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo? Sí, es que y hay una área donde se puede entender que a veces, por la necesidad, queremos que cualquier persona que nos quiera comprar nos compre. Uh-huh. Pero lo que a veces pasa es cuando tú no conoces cuando conoces tus dientes, cuando no conoces a tu cliente ideal, no sabes qué es realmente el problema que le estás solucionando. Uh-huh. Entonces tú le puedes posicionar tu producto como el mejor, como el que soluciona cualquier necesidad. Pero lo que pasa cuando posicionas un producto que lo soluciona todo, o que tú eres una compañía que lo hace todo, a veces al no entender la necesidad de ese cliente se lleva una mala experiencia, porque no conectaron. No conectaron con la perspectiva que ellos tenían de lo que ellos pensaban que necesitaban y lo que tú le vendiste. Entonces, lo he visto vez tras vez tras vez, que como dices tú, yo le vendo al que tenga dinero. Esos, no nada más porque una persona tenga dinero, quiere decir que esa persona es el cliente ideal para ti. Una persona que es tu cliente ideal es la persona que reconoce el valor de tu servicio. Uh-huh. Porque ha tomado el tiempo, has tomado el tiempo tú como emprendedor en transmitir ese valor a través de tu imagen, a través de tu mensaje, de tus videos, de tu producto. Y esa persona ha tomado el tiempo de valorar ese servicio porque ya pudieron conectar. Entonces, ese es el error más grande, no saber quién es tu cliente. Otra de las cosas que a lo mejor la gente piensa que no es tan poderoso, posiblemente si ya están generando dinero, es una página de web que se mide bien. Sí. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Y no solamente que se mire bonita, sino que funcione al respecto de que si marcas aquí, inmediatamente te marca a ti para poder atender al cliente, X cosa. Es que vivimos en tiempos diferentes. Uh-huh. Estamos hablando ahorita, el que no está en el internet prácticamente no existe. Ay, no, ¿quién te dijo? Se me está escuchando mis llamadas. Escuché los seminars. Está yendo a mis clases. No, Uh-huh. Sí, completamente en lo correcto. Antes se acostumbraba, y todavía hay mucha gente que le va bien con, como le llaman en inglés, word of mouth, Uh-huh. o referencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando tú le dices, oye? Meterle en el Google. Exactamente. Entonces, a veces lo que pasa es, tú como profesional puedes tener un producto el mejor. Puedes ser el más profesional. Puedes tú construir una casa en 24 horas. Pero si tú al mencionar quién eres y qué haces y el cliente no te puede encontrar, ahí se perdió. Se perdió la venta. Entonces, yo lo que le digo a todos es mejor tenerla y que no la utilices al que necesitarla y no tenerla. Uh-huh. Entonces, pero siempre he visto que al tener una presencia en línea, te ayuda. Te ayuda porque te ayuda, una, a tener un poco más de credibilidad. Otra, que el cliente pueda dar contigo. Pero lo principalmente, como dices tú, que el cliente se pueda conectar directamente, llamarte o mandar tu mensaje para contratarte para ese servicio. Tú has sido, antes de, no sé cuándo es que encontraste que las cámaras de comercio en general, ya sea X o la otra, son varias, pero igualmente es un buen recurso para gente, negocios, emprendedores, ya sea contratistas, ruferos, X cosa de negocio. Sí, sí. ¿Qué es el valor tan grande de unas ciertas cámaras de comercio que posiblemente puedas investigar y en qué te pueden ayudar? Sí, mira. Porque has estado asociado con varias, o mínimo negocio, o amigos, amistades, pero igualmente hasta ser socio de ellas. Sí, mira, una de mis primeras experiencias con las cámaras de comercio fue en esa temporada que te mencioné donde estaba pasando por ese proceso donde me gradué. Estoy tratando de identificar qué es lo que voy a hacer, aprendo cómo hacer cosas en línea, trato de aclientarme un poquito. En ese entonces, allá en esa área de Pleasant Grove, había una cámara de comercio también hispana. Entonces, fue a través de ahí que pude ser voluntario y sacar a lo mejor uno que otro cliente pequeño. Pero mucha gente no se da cuenta que a veces involucrarte en este tipo de organizaciones, no puedes perder, ¿verdad? Porque siempre va a haber recursos. Otra, es un tipo de mercadeo. Si tú dices, oye, ahorita no sé, un presupuesto fijo para generar clientes potenciales, está bien.
ve a los eventos donde está la gente que te quiere comprar o donde está la gente que busca a compañías como la tuya. Y típicamente las organizaciones que hacen estos eventos son las cámaras de comercio. Entonces yo lo pude vivir yendo a las cámaras de comercio, que es un recurso muy bueno para ti. Y ya conforme pasó el tiempo, ya pasaron los años, pude ser miembro yo de varias organizaciones, incluso la Cámara de Comercio Hispana Forward, saludos. Fui miembro por un poquito, casi los 2 años. Sí. Y luego me involucré más a fondo, porque sí hay un valor muy grande en las cámaras de comercio y el trabajo que hacen es uno de los mejores trabajos. Sí. Y a veces yo creo que entre los emprendedores se les pasa que este tipo de recurso que normalmente normalmente operan con membresía porque tienen que tener operaciones, pero igualmente aparte de eso, varias de las cosas que ofrecen son gratuitas. Sí. Consultas, hablar con un asesor, Sí. O sea, literalmente son gratuitas, ¿verdad? Sí, mira, déjame te explico para la gente que no sabe, porque tú lo conoces muy bien, porque Sí. de hecho ahí nos conocimos en uno de los eventos. Las cámaras de comercio son organizaciones sin fines de lucros, ¿verdad? Pero... De ahí viene la palabra la chamba. La chamba, ¿verdad? Sí escuché por ahí que de ahí viene. Entonces, pero las organizaciones tienen lo que es una membresía, ¿verdad? Entonces tú entras, pagas tu membresía anual, no es mucho, o sea, la verdad no es mucho, pagas una membresía anual y te da acceso a eventos, a recursos, como dices tú, asesoría, recursos sobre cómo emprender en un negocio, clases, programas, talleres, webinarios, seminarios, eventos grandes, eventos de networking. Entonces, lo que tú estés pagando por año, una vez por año, es una fracción del retorno de esa inversión que vas a recibir. Entonces, un ejemplo, como les menciono, la Cámara de Comercio Hispana Forward, he tenido yo el privilegio de trabajar yo muy cercanamente con ellos y formar parte de la organización. Y yo, viviendo la experiencia, puedo ver el valor tan grande que los emprendedores, no importa en qué etapa te encuentres en tu negocio, si vas empezando o vas establecido, agarran el valor de la organización, porque es nada más de figurar o identificar la necesidad en dónde te encuentras para poder conectarte con ese recurso o con esa persona que te puede ayudar en tu negocio. Es que es como cualquier otra membresía. O sea, si tienes una membresía del gym que no has usado en un año... No, estamos igual. Igualmente no le vas a sacar nada. Oye, pero los tacos están buenos. Pero si te metes y estás involucrado, averiguar, pregunta, porque eres miembro, eres parte de ahí, estás viendo qué es lo que tienes, ves sus redes sociales, ves los eventos de X cosas, vas a las oficinas para presentarte, para ver qué puedes, o sea, le vas a sacar lo más. Sí. Pero si igualmente pagas y nunca te involucras, nunca te informas, nunca vas, nunca preguntas, pues... Sí. Tu dinero no lo va a sacar lo necesario, pero si te pones un poquito de tu esfuerzo dentro de tu negocio porque tienes pasión, porque sabes que es grande y te involucras un poquito más solamente para informarte, le vas a sacar mucho más jugo a tu dinero al respecto de la membresía que una vez más es una vez al año solamente. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es como, imagínate, pagas tu membresía al gimnasio y le echas la culpa al gimnasio porque no fuiste. No, aquí uno tiene que ir a los eventos, echarle ganas. Yo te puedo decir, testimonio propio, lo he vivido desde que las primeras veces que fue a la Cámara de Comercio, ahora que estoy completamente involucrado, es una de las mejores decisiones que he tomado, poder estar tan cerca con un equipo, con una organización que quiere lo mejor para ti como emprendedor, no nada más como emprendedor latino, pero como emprendedor en general, que te quiere echar la mano. Y para eso estamos, para ayudar. Ok. Se nos acaba un poquito el tiempo, pero... No, vas a seguirle. Pero muchísimas gracias una vez más. Ya me estaba mandando ya me prendí. Ya me estaba mandando como 20 mensajes que quería regresar. Mira, déjame platicarle por los que no sabían. Es que Crispín me dijo, mira, de todas las personas que he entrevistado, tú eres uno de mis favoritos. O lo soñé. No recuerdo si lo soñé. Fue sueño. Bueno, pues el chiste más es... seguro fue sueño. Tuvimos un video que hablamos de tanda. De las tandas. Stephanie Joannette. Sí. Que tiene 133,000 views. No, tiene un poquito más. No me quites views. Casi. 60,000. Sí. No estoy seguro, pero tiene varias. Sí. No fue por eso que retornaste. Se fue viral. Sino que ahorita... Es que me fui viral, por eso me invitó, nada más por eso. Para mí viral son millones. Disculpa. Espérate, vamos. No sin ofender, pero digo, está bien. Mucha gente avienta esa palabra muy leve y
Cuando Con eso me da muchas ganas. Cuando lleguen los millones, entonces ya digo, ok, ya. Sí. Es un punto No, ya está bien, está bien. Nos mantiene humilde acá el Crispín, ¿verdad? Para que no se nos suba tanto. Sí, no es solamente eso, sino me gusta ser realista al respecto de cuál es lo que es. Y a veces yo creo que en el mercadeo se avientan varias palabras solamente para que agarre atención y como que ese tipo de estrategia a mí no me gusta para mí. No, está bien. Yeah. Pero el chiste es que sí, me fui viral y me invitó, me dijo Crispín, oye, vente para acá y que todos están preguntando por ti. Y acá la editora Bree, shout out to Bree, que también ahí está, feliz de la vida. Ya tienes su video con Bree ahí, lo puedes encontrar en las redes sociales. Muy buena experiencia, le recomiendo acá el The Global Land Factor, acá Latin Lover. Latin Lover. Me va a demandar Latin Lover de veras. Tampoco. Oye, al rato nos platicas de la historia que nos estás platicando antes de empezar las cámaras. ¿Cuál? De que por qué te llamaron Valentín. Oh, sí. No, platícalo. No, ya lo había contado. A ver, ¿cómo estuvo? Es más, de tarea, la gente que está escuchando, si van a mirar unos videos, que ya tenemos varios, hay varias veces, uno de los últimos 10 capítulos que he sacado, que cuenta un poquito de la historia. No, pero dinos. No vamos a decir ahorita, pero sí, se los dejo de tarea, sí, por favor. Búsquenlo. Se van a sorprender de la confianza que él tiene con sus padres. Sí. Los quiero mucho, los amo. Tuvimos una vida divina. Oye, pues platícame tú de ti, de tu historia. A ver, dime, ya estamos listos aquí. No, porque Kristen quiere su podcast y nunca lo ha arrancado. Y desde qué horas y qué horas quiere ser en el Bueno, vamos a hacer algo. ¿Te comprometes a ser una de las personas que vamos a entrevistar? Ya te dije que sí. Para que nos digas tu historia. Porque cuando gustes. Crispín, de hecho, nada más, yo sé que vas a terminar porque ya se nos acabó acá la editora. Córtale. Estamos pagándole overtime. Corte. Te mandamos. Algo muy interesante de ti. Tú tienes una vida muy interesante. Oh, sí. Y me gustaría en algún momento tener ese privilegio de platicar contigo sobre eso. Cuando gustes, ¿desde qué horas dice que ya quiere su podcast? Desde el otro podcast hace un año he dicho que podcast coming soon. Ella tiene un año y todavía está trabajando en eso y desde... Es que no hay presupuesto, es que imagínate todo este equipo. Está aquí un paycheck. Está disponible para la gente que lo quiere hacer. Vamos a rentar aquí a la editora también que está allá atrás. Sí, claro. Pero antes de que te deje ir, todas tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar, tu página de web, todo lo demás. Sí. Sí. Bueno, mis redes sociales personales yo creo que sería la mejor porque hay varios proyectos ahí y varias cosas que estamos haciendo. Entonces, ahí échenme un follow. Mi Instagram, Cristian Rocha, LinkedIn, Cristian Rocha, Facebook, Cristian Rocha. Entonces, igual, ahí lo vas a poner abajito, ¿no? Ahí el enlace. Sí, todo lo pone el enlace. Para la gente, digamos, que sabe de ti, pero igualmente no hablamos mucho de lo del empresario, de emprendimiento y tu compañía que generaste, Hispanos Marketing y todo lo demás, pero igualmente ahorita estás trabajando en algo diferente que no sé si puedes hablar de eso o no. Sí, es algo, bueno, no, es diferente. Dame tu elevator pitch de lo que haces. Bueno, te lo voy a simplificar. Dale pues. Ay, ¿por dónde empiezo? No, bueno, actualmente yo le ayudo a los contratistas en diferentes áreas. No nada más en lo que hago en mi día a día, pero también cuando se presta la oportunidad que un contratista necesita apoyo en el lado del mercadeo. Es un servicio que ofrezco, que he ofrecido y la verdad, como te digo, lo sigo ofreciendo para la comunidad hispana, especialmente el contratista, porque me gusta ayudar y me gusta que las personas sobresalgan. Pero lo que he identificado es que hay ciertos mercados donde a veces cuando uno lleva una marca, yo creo que se lo pueden tomar ahí como nota. Cuando lleva una marca, una empresa dirigida a un público en particular, a veces ciertas compañías o otros mercados no te identifican como la persona ideal para darle esa solución. Uh-huh. Entonces voy a emprender o abrir le puedo decir un departamento o una versión de lo que ya estoy haciendo actualmente en Hispanos Marketing, pero en inglés, para otro mercado, que también es un mercado que yo creo que hay mucha oportunidad. Entonces voy a seguir ayudando a mi gente latina en ese lado de mercadeo, pero también vamos acá a aprovechar aquí y abrir otra marca en particular que les hable directamente a ellos en su forma de ser, en su forma de hablar, para que pueda ir capturar un poco ese mercado también. Entonces voy a publicarlo, no es un proyecto grande, es parte de lo que ya estoy haciendo, pero es un paso adicional que la verdad me trae mucho orgullo. ¿Ya tienes el nombre de cómo se va? Sí, pero eso no se puede decir. ¿Todavía no?
Sí lo tengo, pero pues hay que registrarlo. Ok, sí, correcto. Pero Hispanic Marketing... Hispanos ¿contratista? Marketing sigue. Hispanos Marketing sigue. Ese es el único proyecto ahorita. De hecho, habíamos platicado de otros proyectos, pero ahorita la prioridad es Hispanos Marketing y luego otro ¿Y proyectito. Contratistas USA que tenías todavía? Sí, pero ¿Tienes? ese proyecto vamos a ponerlo aquí Ok. en pausa. Hispanos Marketing y luego de Hispanos Marketing sale una florecita, que esa florecita va a ayudar a otro mercado que también necesita ayuda. Excelente. Ahora, saludos. Saludos de cualquier Saludos a la familia Monterrey, Tampico, Tamaulipas, a mis primos, a mis tías, a mis tíos, la gente del barrio allá, que estamos acá en el Global Land Factor. Y pues sí, saludos a todos y espero que esto sea un momento de aprendizaje. La verdad, quisimos hacerlo esto natural. Aquí no vine a venderles nada, vine a hablar un poquito nada más aquí en confianza con mi amigo Crispín. Entonces espero que algo de lo que hablemos les sea de beneficio. Gracias. ¿Cuál es una lección muy importante que aprendiste en la industria que tú haces de marketing que le dirías al joven más pequeño tuyo que le ayudaría a otra persona? ¿Qué sería? Como joven más pequeño. ¿Tengo un hijo por ahí o qué? Al ¿Cómo joven, está eso? tú, O sea, el joven, mi versión sí, joven. esa versión Sí, joven. me asustaste. Dije, Me oye, trabé, trabalengua. ya me encontró. No. ¿Qué le diría yo a una versión más joven de mí? Al respecto de mercadeo que aprendiste. De mercadeo de la vida. Mercadeo. De mercadeo. Uh-huh. Yo creo es no darse por vencido y no dejar que las temporadas bajas sean algo que te detenga. Porque algo que platiqué la anterior vez que estuve aquí fue que tuve ahí una asociación con unas personas que no eran de confianza, que me pusieron ahí, como decimos, me pusieron ahí el pie para tropezarme. Entonces, eso sería. Hablando un poco de personal y luego el mercadeo es no te des por vencido, sigue adelante porque lo vas a lograr. A veces, como estabas contando esa vez, es que se dan cuenta que tú eres un soñador y como un poquito de explotación al respecto porque Sí. tú tienes tus sueños y no tienen la intención de querer ayudarte sino beneficiarse de ellos y pues te dejan solo. Sí, hay gente que se aprovecha, desafortunadamente, Sí. por eso siempre hay que estar uno al vivo ahí, siempre pues estar pilas en todo, porque si no ahí te llega uno y se quiere aprovechar. No, dije y lo recalco anteriormente, es que a veces un sueño de uno mismo, a veces no te enojes porque otras gentes y personas no van a ver tu visión. Uh-huh. Y igualmente con gente que quiera, digamos, que aportar algo para su propio beneficio, sino que tienes que hacer el sueño tuyo hasta que la gente se pueda y lo vea suficientemente que diga, ok, creo en el sueño de él también porque ya lo ha hecho con tanta pasión por tantos años, es que algo debe de haber ahí. Sí. Y por eso a lo mejor después ya te van a respaldar, pero en el principio pues tienes que echarle ganas tú solito. Sí, a echarle ganas uno solo pero también identificar personas que quieren lo mejor para uno. Claro, sí porque sí hay muchas personas que a veces uno al cerrarse mucho pierde esas oportunidades. Fui afortunado en tener a gente que me apoyaba en varias áreas, a lo mejor a la distancia, pero que fueron personas importantes para mi vida. En la Cámara de Comercios hay varias personas, especialmente en la Cámara de Comercio de Fort Worth, y hablo siempre de ellos, que hay muchísima gente que te literalmente solamente por ser una persona de servicio quieren ayudarte para beneficiarte y sin una expectativa de pago y recompensa de nada, sino solamente quieren ayudarte para que triunfes. Completamente de acuerdo. Okay. Normalmente mi mes, digo algo similar como no soy inmortal, soy mortal y un día me voy a morir. No es para espantarme, para asustarme, ni para traer un tipo de encantos, sino solamente para cosas reales de la vida. Normalmente no estamos aquí para siempre. Como la película de Coco, me recordaste tú como el monito de Coco. De Coco. Pero no estamos aquí para toda la vida. Ser consciente de nuestra mortalidad es muy importante y me hace hacer cosas, mantenerme activo. ¿Sabes? Es que a veces digo cosas por decir, a veces no pienso. Ay, discúlpame. No hay filtro. No hay filtro. Pero con eso, te deseo una larga y próspera vida. Pero cuando todo se acabe, ¿qué tú quieres que piense y diga la gente de tu vida? Que no tenía filtro. Sí, que hablado por hablar. No, yo creo que más de que tengan una opinión de mí, es que puedan experimentar un cambio, un impacto
que algo que hice en mi vida causó, ¿verdad? Porque a veces, pues como dicen, las palabras se las lleva el viento. Ujú. Entonces, me gustaría yo poder hacer algo y quizás todavía lo estoy tratando de figurar. Ujú. De qué manera voy a crear un cambio, una diferencia en la vida de personas para que puedan decir esta cosa que hizo tal persona, Cristian Rocha, me ayudó en esta área de mi vida cuando más lo necesitaba. Entonces, más allá de palabras, pues me gustaría que algo que haga en mi vida sea de algún impacto en la vida de al mínimo una persona. Ujú. Yo creo que hay personas que a lo mejor les ha ayudado, pero espero que eso siga pasando y que cuando ya no esté aquí, pues igual siga pasando también. Cierto. ¿Y piensas que en este momento este es el llamado de lo que estás haciendo actualmente? Porque tiene que ver mucho con el servicio al prójimo. Desde igualmente hacer un trabajo, pero ayudar al prójimo lo más posible para que puedan crecer y empoderarlos. ¿Crees que sea tu llamado o todavía estás explorando eso? El ayudar a las personas. Ujú. No, sí, eso sin duda. Yo creo que más que un llamado, yo creo que también yo creo que parte de una misión, de una responsabilidad, de un propósito, el querer ayudar y yo creo, no nada más ayudar a todos, y en eso sí soy específico, también ayudar a la gente como yo, Ujú. ¿verdad? En todo aspecto, desde dónde son, desde dónde crecieron, hasta en qué circunstancias se encuentran en su vida. Sí. Porque pues a mí me hizo falta en muchos momentos en mi vida a lo mejor tener ejemplos de cómo sobresalir en ciertas situaciones. Ujú. Tuve muy buenos ejemplos en mis padres, pero hay ciertas cosas que a lo mejor ellos no pudieron experimentar aquí en los Estados Unidos, que no pude yo encontrar la solución. Entonces, yo creo que eso más que nada sería lo que yo tendría yo más que nada por delante. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Ya habíamos hablado desde la primera vez que nos conocimos. Estaba súper emocionado de mostrarle a Gilberto mi podcast. Y Sí. oh my God, mira esto. Sí, es sí, es excelente que calidad. los otros, todavía esto está muy buena calidad, está muy bueno el Sí. cuartito que tiene aquí. Tenemos Pero estudio. sí, tienes tú. Magnífico de Perdón, Hollywood. no. Es un estudio de 1 millón, más o menos $1 million. No, y literal. Y más. Sí. Pero igualmente me encantó igual tu personalidad, cómo veía que trabajabas y me hace recordar después de tu historia de cómo todo eso se vino dando a través de las experiencias que pasabas con tu papá cuando estaba Sí. limpiando las joyas y Sí, tratar a sí. la gente, al cliente y cómo lo hacía y posiblemente todo eso estaba ya Sí. recalcando dentro de tu mente. Lo siento mucho de tu pérdida de tu papá, Sí, no sé que no hablamos lo mucho de platiqué la eso. última vez, brevemente nada más, y yo creo que la razón que a veces no lo platico mucho es porque yo sé que hay un legado que mi papá dejó en el aspecto de nosotros como hijos, Ujú. ¿verdad? Todavía estamos viviendo nuestra vida y yo creo que cuando llega el momento que yo diga, mira, esto lo hice y fue a raíz de esta pérdida que tuve, será el momento en donde platicaré un poco más a fondo la experiencia, que sí fue una experiencia muy, muy difícil. Gracias a Dios todavía tengo a mi mamá, pero mi papá siempre fui muy apegado a él, como te mencioné, siendo su chalán. Entonces, todavía es un tema muy difícil de platicar. Pero yo creo que ahorita estoy en ese proceso de seguir viviendo la vida como la tengo ahorita, sin tener a mi papá, pero estoy poco a poco aprendiendo que yo soy y mis hermanos somos el legado que mi papá dejó atrás. Entonces está en mí poder hacer algo, no sé, que sea una buena representación del sacrificio de mi papá. Yo sé que mi papá, haga lo que haga, siempre va a estar orgulloso de mí, siempre va a estar viendo desde allá arriba. Pero yo creo que es el amor que le tengo a mi papá, el amor y el aprecio. Quiero hacer algo grande. Quiero que cuando yo esté contando ahí el logro, puedo yo decir, es gracias a mis padres, primeramente gracias a Dios, gracias a mis padres, pero también el momento difícil que me impulsó a hacer algo más. Entonces,
ahí el próximo episodio, ay, cuando me inviten acá, porque de repente está difícil el camarada en contactar. Nada, se crean. Esperemos que pronto pueda yo lograr esos logros y venir a platicarlos acá con gusto. Y como le había contando a Isabel que también perdió su papá, o sea, no soy nadie para decir, pero no dudo ni un segundo de que, como dijiste tú, que desde arriba estás súper orgulloso de todo lo que estás haciendo, porque la persona breve que he escuchado, que he conocido de ti, y la manera de que mueves y tu intención de ayudar al prójimo, a la gente, y tus emprendimientos, solo averiguar las cosas que hiciste, sin duda, es orgulloso. Y sin duda alguna, eres un factor global latino. Muchísimas gracias por estar Vamos aquí. a darle. Muchas gracias por estar aquí en el Global Land Factor. Con eso terminamos el podcast y regresamos la próxima semana. Este fue otro capítulo de The Global Land Factor en español. Asegúrate de suscribirte al canal. En este momento no tienes nada que perder y mucho que ganar, como estas historias de Cristian. Y acuérdate que somos como tú, somos humanos, somos la especie en esta cazuela que es la vida de culturas. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos. Adiós.